Bienvenidos al podcast En tu piel, el podcast de Gomezulla, donde hablamos de dermocosmética sin filtros. Soy Fátima Ribas, médico, cirujana y especialista en medicina estética y dermocosmética. En este espacio quiero ayudarte a entender tu piel y así poder cuidarla mejor. Aquí no encontrarás milagros ni promesas vacías, sino información clara, experiencia profesional y así poder sentirte bien en tu piel. Hoy vamos a hablar de algo que noto que os genera mucha ansiedad cuando nos consultáis en Gomezulla: la caída del cabello. Porque hay algo que se repite cada otoño, pero también cada primavera. Se me está cayendo muchísimo el pelo. ¿Me estoy quedando calva? Bueno, respira, porque no toda caída es alopecia y no toda caída significa que estés perdiendo densidad. No todos los tratamientos, además, nos sirven para todos los tipos de caída igual. Así que hoy vamos a poner orden. En primer lugar, tenemos que entender el ciclo del cabello, ya que el pelo no crece de manera continua, sino que crece en 3 fases. La primera es la fase anágena, es esa fase de crecimiento que dura entre 2 y 6 años. Después pasamos a una fase de transición, la fase catágena, en la que se conserva ese pelo. Y por último, la fase telógena, que es en la que ese cabello se acaba cayendo. Cada día es normal que perdamos entre 50 y 100 cabellos. Cuando nos cepillamos, en la ducha, en la almohada. El problema no es que se caiga, el problema es cuando no vuelve a crecer. ¿Por qué en otoño y en primavera notamos más caída? Bueno, es porque existe un pico estacional. En primavera y otoño se produce un mayor número de cabellos en fase telógena. Diferentes estudios han visto que esto está relacionado tanto con los cambios de luz y del ritmo circadiano como con la regulación hormonal y la sincronización folicular. Es una caída más llamativa, pero generalmente es reversible y suele durar entre 6 y 8 semanas. Esta caída no genera una pérdida real de densidad si el folículo está sano. Y aquí vamos al meollo, a los tipos de caída. Es la clave. Y aquí es donde más errores vemos en Gomezulla. Por un lado tenemos el efluvio telógeno, que es el más frecuente y que se suele producir entre 2 y 3 meses después de un momento de estrés intenso o de una enfermedad larga, tras una cirugía o el posparto, también en personas que sufren de déficits nutricionales o están realizando dietas restrictivas. Esta caída es una caída difusa, la vas a notar por igual en todo el cuero cabelludo y puede ser abundante, mayor de esos 100 cabellos que sería lo normal que se cayeran al día. En este caso, sin embargo, el folículo piloso no está dañado y por tanto es reversible. Por otro lado tendríamos la alopecia androgenética, que es la más común en hombres, pero cada vez también es más frecuente en mujeres, sobre todo a partir de la menopausia. Aquí sí que hay una miniaturización, vaya palabrejo, progresiva del folículo, es decir, que el folículo piloso se va haciendo cada vez más pequeño. Se debe a la sensibilidad a los andrógenos, a la dihidrotestosterona. Esta no es una caída puntual, es una caída progresiva en la que se va perdiendo densidad del cabello y puede ser mayor en unas zonas que en otras. Este tipo de alopecia sí necesita un tratamiento mantenido, porque una vez que se pierde el folículo, el cabello no vuelve a salir. También tendríamos otro tipo de alopecia que es la areata. Esta caída es de origen autoinmune y se limita a placas normalmente redondeadas en el cuero cabelludo. Suele tener un inicio brusco, también se puede relacionar con periodos de estrés fuerte y puede recuperarse el cabello en esa zona. Puede además también haber una cuarta caída, que es por la inflamación crónica del cuero cabelludo.
Si sufres de rosácea capilar, dermatitis seborreica, psoriasis, puede producirse una microinflamación persistente que altere el ciclo folicular. Muchas veces pasa que este tipo de caída no se le da importancia y no se trata correctamente. Y claro, ahora vendrá vuestra pregunta, pero Fátima, ¿cómo trato realmente mi caída capilar y de manera efectiva? Bueno, pues aquí voy a ser clara, no todo lo que se vende para la caída funciona en realidad. En primer lugar, como os decía, es muy importante identificar el tipo de caída, para así aplicar el mejor tratamiento. En el caso de alopecia androgenética o caída crónica, el minoxidilo, tanto tópico como oral, ha demostrado ser el medicamento con más eficacia, porque prolonga la fase anágena, estimula el crecimiento y aumenta también el calibre del cabello. Eso sí, requiere constancia y no vas a ver resultados hasta pasados 4 o 6 meses. Incluso a veces, al principio de utilizarlo, puedes notar como una mayor caída. Es completamente normal. En casos seleccionados de alopecia androgenética también se pueden utilizar antagonistas hormonales, normalmente finasterida en hombres y espironolactona en mujeres, siempre bajo control médico. Tanto en casos de alopecia androgenética como de efluvio telógeno puede ser interesante la suplementación estratégica. En este caso no consiste en tomar por tomar, sino que hay que individualizar cada caso y ver si existe un déficit o un contexto en el que podamos pautar la suplementación. Por ejemplo, en casos de ferritina baja en analíticas podemos suplementar con hierro. También es muy interesante la suplementación con vitamina D. Ya sabéis que la mayoría de la población tenemos los niveles bajos, aunque vivamos en sitios soleados, no tiene tanto que ver con la radiación solar. Ya os hablé de esto en el capítulo sobre protección solar. Son muy interesantes también el zinc, las proteínas, aminoácidos azufrados y la Serenoa repens en la alopecia androgenética sobre todo. También conocida como sopalmeto, escrito SAWPALMETTO, es una palma enana cuyas bayas se utilizan como suplemento. Tradicionalmente se ha empleado para trastornos de la próstata y del tracto urinario, pero cada vez también está más demostrada su evidencia científica por el efecto que produce en la alopecia androgenética. La Serenoa repens es un inhibidor natural de la enzima 5-alfa reductasa, que es la responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Esta hormona, ya os comenté que juega un papel clave en la miniaturización folicular de la alopecia androgenética. Al reducir la actividad de esta enzima, la Serenoa repens puede disminuir la producción de DHT, reduce esta disminución del tamaño del folículo y favorece un ambiente hormonal menos agresivo para el cabello. Normalmente se utilizan unas dosis de en torno a unos 320 miligramos al día y se suele combinar también con otros ingredientes interesantes, como os decía, como el zinc, vitaminas del complejo B, selenio. Tampoco tiene un efecto inmediato, pero sí se ha visto eficacia a partir de los 3 meses de su consumo. Nos va a ayudar a reducir la caída, además de mejorar la densidad capilar, tiene muy buena tolerancia y es apta para aquellas personas que también buscan una suplementación natural. En casos seleccionados también se puede utilizar la mesoterapia y la infiltración con factores de crecimiento para estimular el folículo. Y es muy importante también el tratamiento tópico del cuero cabelludo según el tipo de caída. Esto se subestima muchísimo. Recuerda que un cuero cabelludo inflamado no puede sostener bien ese cabello. Por un lado tenemos que controlar la seborrea. La grasa es enemiga del cabello. Si tenemos demasiada grasa en el cuero cabelludo, esto va a influir en su crecimiento y también en la caída. De ahí que si tienes el cuero cabelludo graso y necesitas lavarlo incluso todos los días, no hay ningún problema, no va a hacer que tu cabello se caiga más. Al revés, va a favorecer su densidad y su fortaleza. Lo que sí que está claro que no funciona para la caída capilar son los champús anticaída como único tratamiento. Esto lo vemos mucho en Gomezuya, que lo primero que nos venís a pedir cuando notáis mayor caída es un champú anticaída. Pero el champú anticaída es lo menos importante. Normalmente ayudan en 2 cosas. Por un lado, a regular, como os digo, esa grasa en el cuero cabelludo, esa seborrea, y por otro lado, suelen aportar volumen, con lo cual visualmente tú te vas a ver más cabello.
Tampoco funciona si estás cambiando de producto cada 2 semanas. Como os decía, es importante ser constante y tener paciencia. La mayoría de los tratamientos para la caída no vas a notar efecto hasta que pasen unos 3 meses. Tampoco funciona tomar suplementos sin control. Como os decía, es importante tanto la fórmula, los ingredientes que lleve, como las concentraciones y escoger el adecuado para cada tipo de caída. Como vamos a potenciar mejor el tratamiento para la caída es siempre combinando tratamientos. Por un lado, el tratamiento tópico sobre el cuero cabelludo, por otro lado, el tratamiento oral o la suplementación. Recuerda que la caída no siempre significa alopecia, pero que ignorarlo tampoco es buena idea, sobre todo si tienes alguna patología en el cuero cabelludo o este produce en exceso grasa. Cuanto antes diagnostiquemos el tipo de caída, más probabilidades tendremos de revertirla. Así que si estás en pleno pico de caída capilar, observa bien, no entres en pánico, pero tampoco normalices una caída que dure meses. Tu cabello tiene un ciclo y tu cuerpo tiene señales. La clave está en entender cuál es tu caso. Y hoy os quiero hablar de una serie que me tiene enganchada. De hecho, me vi como la primera temporada en 2 días seguidos y ahora no me pierdo cada semana el capítulo de estreno de su segunda temporada. Y eso que al principio no quería verla. Te explico por qué en un momentito. Seguro que has oído hablar de The Pitt, que es un drama médico ambientado en el servicio de urgencias de un hospital de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y la serie sigue a este equipo sanitario que trabaja pues bajo la presión constante que tiene un servicio de urgencias, teniendo que tomar decisiones críticas en cuestión de minutos, mientras además lidian con sus propias cargas emocionales. Debido a esto, como yo también trabajo en un hospital, pues no me apetecía mucho verlo, es decir, llegas a casa de la guardia y lo último que te apetece pues es ver más enfermos, más urgencias, más drama. Sin embargo, le di una oportunidad y la verdad que ahora me alegro, porque no es una serie de médicos más. Es muy interesante porque The Pitt creo que es la serie de médicos que he visto que mejor refleja el día a día y sobre todo cada hora que pasa en un servicio de urgencias, porque la serie está grabada así, cada capítulo representa una hora real de ese turno de guardia de urgencias, el turno de día. Es decir, el primer capítulo pues va de las 8 a las 9 de la mañana, el segundo capítulo de las 9 a las 10 y así sucesivamente. Por lo que cada temporada es un turno de urgencias, de 12 horas. Lo interesante de The Pitt es que muestra, por un lado, el desgaste emocional del propio personal sanitario que está tantas horas en el servicio de urgencias. Por otro lado, el peso que tienen los errores clínicos, ya sea por desconocimiento o por ese propio cansancio. La presión que ejerce el propio sistema sobre el personal sanitario, tanto médicos, enfermeras, como los de arriba, de gerencia, influyen también en las decisiones que se toman abajo. Y esa vulnerabilidad que también hay detrás de la bata. Los médicos, las enfermeras, el personal sanitario no somos héroes, no somos supermanes. Y me gusta cómo tampoco idealiza la medicina, sino que la humaniza. Y cómo refleja tanto el trabajo dentro del servicio de urgencias como también lo que pasa fuera, en la sala de espera, donde llegan las ambulancias, y también las relaciones entre el personal sanitario, las enfermeras, los estudiantes de medicina, los residentes, los médicos adjuntos. Si siempre quisiste saber cómo funciona un servicio de urgencias de puertas para adentro, entonces tienes que verte The Pitt. Y hoy quiero recomendaros un libro de un paisano gallego, Cuando la tormenta pase. Esta novela de Manel Loureiro es un thriller psicológico ambientado en un pequeño pueblo de la costa gallega. La historia sigue a Roberto Lobeira, que es un hombre que llega a una casa aislada, en plena naturaleza, en una isla, para huir del ruido mediático y también de sus propios fantasmas. Pero justo cuando parece que busca calma, queda atrapado por una tormenta histórica que aísla completamente la isla, sin comunicación, sin salida y rodeado de secretos. Aunque tiene tensión y misterio, el núcleo del libro no es la tormenta meteorológica, sino que es la tormenta interior. Habla de la culpa, de errores del pasado, de segundas oportunidades y de la imposibilidad de escapar de uno mismo.
El protagonista intenta esconderse del mundo, pero la naturaleza y las circunstancias lo obligan a enfrentarse a lo que lleva dentro. Cuando la tormenta pase, no significa que todo vuelva a ser como antes, sino que significa que tienes la oportunidad de reconstruirlo de manera diferente. A veces pensamos que si nos alejamos lo suficiente, todo se arreglará. ¿Quién no ha pensado en mudarse a otro país para librarse de todos sus problemas? Pero cambiar de ciudad, de rutina, de entorno, no hará que desaparezca aquello que no queremos mirar. Igual que en Cuando la tormenta pase, de Manel Loureiro, la tormenta no viene para destruirte, viene para detenerte, para obligarte a quedarte quieto, para escucharte y para enfrentarte a lo que estabas evitando. Esto también nos puede pasar en nuestra piel y en nuestro cabello. A veces ignoramos una irritación, tapamos una inflamación, cambiamos de producto sin entender el problema, huimos del diagnóstico, hasta que llega la tormenta. Y cuando pasa, ya no eres la misma. Pero esto no tiene que siempre ser algo negativo, es nuestra oportunidad para reconstruir mejor, con más conciencia. Porque cometer errores no nos define, lo que nos define es si decidimos aprender de ellos. Gomezullitas, nos escuchamos en el próximo episodio de En tu piel. Hasta el próximo domingo.